Mi nombre es Clark Whistler, soy un antropólogo perteneciente a la escuela americana y mi interés por la antropología viene basado por haber coincidido con el estudioso Franz Boas en la Universidad de Columbia, donde acabé mis estudios. Mis teorías se centran en dos aspectos fundamentales, las premisas del área cultural y las premisas del área de edad, ambas fundamentales en el aspecto del difusionismo. Las premisas del área cultural son, desde mi punto de vista, 5. En la primera de ellas, el aspecto que destaca es la creación de la llamada área de cultura. Posteriormente, las siguientes premisas versan sobre los rasgos característicos, los centros de cultura, el entorno geográfico y los caracteres distintivos de estas áreas de cultura. En cuanto al área de edad, me baso en dos premisas. Los caracteres culturales tienden a difundirse por igual desde su punto de origen y proporcionan indicación de su edad, en relación con otros rasgos extendidos dentro de la misma región. Aparte de estos dos aspectos, baso mis áreas culturales en áreas de alimentos, dividiendo cada uno con respecto a su lugar de procedencia. Estoy convencido, por tanto, de que en toda América hay una correspondencia entre áreas culturales y áreas naturales. Hola, buenos días. Me llamo Franz Boas y soy un antropólogo de origen alemán, aunque actualmente resido en Estados Unidos. He realizado mis estudios en diferentes universidades de Alemania, como Heidelberg y Bonn, y posteriormente he realizado mi doctorado en Kiel. Soy un hombre muy aventurero, y a lo largo de mi vida he realizado diferentes expediciones antropológicas en diferentes territorios del mundo. Por una parte también he estado en el norte de Canadá y también en América Central y Latina. Mi filosofía se puede centrar en dos grandes aportaciones. Por una parte el concepto de cultura y por otra parte el relativismo cultural. He de decir que ataco mucho el evolucionismo, porque para mí la antropología hay que llevarla a una gran exactitud inductiva. Se debe descubrir las leyes universales de la cultura, y se deben introducir métodos de comparación controlada y análisis de áreas en el desarrollo de las formas culturales. Por otra parte, ¿por qué critico el evolucionismo? Pues porque para mí se separa de los rasgos de su contexto y procede sin tener en cuenta las culturas como un todo significativo. Por último, también diría que la antropología para mí está basada mucho en el empirismo. Mi teoría principal se postula en tres pensamientos: que el hombre posee una escasa inventiva, por lo tanto lugares limitados donde se originaron culturas, las culturas se desarrollan y crecen acumulando y mezclando y superponiendo unos elementos a otros, y la continuidad de la cultura es un todo complejo que emigra conjuntamente. Durante mis innumerables expediciones por el río Nilo, descubrí que la cultura mundial y todo el inventariado se ha formado en el antiguo Egipto. Anteriormente vivía el hombre natural, sin creencias, ni agricultura, ni leyes, ni jefes, ni vestimentas, y que hacia el año 4000 a.C. los habitantes del Valle del Nilo se dieron cuenta, tras una afortunada cosecha de cebada, que podían vivir tranquilamente y se hicieron hombres sedentarios. A partir de estos hechos se inventaron la cerámica, la cestería, la construcción de casas, domesticaron los animales, construyeron ciudades, enterraron a sus muertos, lo cual empezaron a creer en la idea de Dios. La difusión se dio a través de los viajes marítimos y terrestres y se extendió rápidamente la civilización arcaica original. Al mismo tiempo que se extendía, también existía una disolución de la misma de modo natural, ya que se propaga a zonas marginales y esto como consecuencia trae la decadencia de algunas culturas. Unas culturas primitivas representan una mezcla del hombre natural y de culturas marginales. Otras representan mezclas de variedad de culturas marginales. En conclusión, el hombre por naturaleza no es inventivo, con lo cual la cultura solo aparece bajo circunstancias favorables y esto solo existió en Egipto.
Hola, me llamo Robert Fritz Grabner. Soy un reconocido etnólogo alemán, pero entre mis muchas facetas destaca la de un estudioso de la antropología. Estudié en las universidades de Berlín y Hamburgo. En una de ellas, en la primera, recibí el premio al doctorado en 1901. He trabajado en numerosos museos de Alemania, pero esa historia mía no me acontece en estos momentos. El tema que más me interesa es la Kulturkreis, es decir, los centros de cultura. Rechazo en mis postulados respecto en este tema todas esas mierdas de teorías sobre las concepciones del mundo a partir de una línea unilineal. Esa teoría de la evolución cultural que rechazo totalmente y que posteriormente trabajo dentro de la escuela de Viena, del difusionismo conocido, el difusionismo alemán. En mis conceptos, en mis teorías, trabajo el tema de los ciclos culturales. Busco también encontrar esos ciclos madre, esos centros de difusionismo madre, que lo que hacen es lanzar la metralla pequeña entre esos centros más pequeños, que serán como la guía para encontrar la madre a esos grandes centros, que serán los que difundan todo el conocimiento, toda la cultura. En ese análisis que hago, en la que intento dibujar un mapa geográfico de los centros madre y los centros que se han ido derivando de esos grandes centros, intento seguir un método histórico-cultural, es decir, busco la cronología de las civilizaciones para así poder entender un poco cómo han ido evolucionando y cómo se ha ido divulgando en esas derivaciones, es decir, de madres a hijas. Lo más importante para mí es describir los ciclos, la difusión geográfica de la cultura, tanto material como espiritual. Uso para ello una serie de criterios que no podría enumerar ahora mismo, porque no me apetece. Pero sí que me gustaría decir esos criterios de forma, es decir, que tengan una forma similar entre esas madres y esos centros hija, que son fruto de la divulgación de las madres, esa cantidad de elementos singulares que se parecen y son semejantes a las madres. Lo invisible tampoco hay que dejarse llevar por esas cosas tan aparentes, sino por lo no aparente de esas formas culturales. Y luego la uniformidad cultural de esos centros, lo interno del hecho en sí. El criterio de continuidad también me parece interesante y me gustaría señalar esas semejanzas, esa cercanía o lejanía al núcleo que se verá con las semejanzas que haya entre las madres y las hijas. Después de estos criterios históricos que estoy siguiendo, me gustaría señalar los criterios cronológicos, que no podría describirlos, pero sí enumerar esos criterios de presuposición, de compenetración, el orgánico. Son una serie de criterios que luego sí que me gustaría señalar con mayor exactitud. Buenos días, soy el padre Wilhelm Schmitz. Nací a finales del siglo XIX en Alemania y antes de ordenarme sacerdote estudié lingüística y sociedades primitivas a través de su lengua y su religión. Mi teoría sobre el difusionismo, sobre la evolución, mejor dicho, se centra en una serie de ciclos, en concreto 3. Está el ciclo arcaico, dividido en el ciclo central, austral, ártico y boomerang. Lo principal es que eran recolectores en gran medida, una estructura social dirigida por los hombres, las divinidades eran seres superiores que en ocasiones eran sus antepasados, los que les crearon a ellos, así lo entendían, y sus vestimentas se basaban en las pieles. Los ciclos primarios era el patriarcal totemista, que eran recolectores y cazadores, el matriarcal agrícola y, por último, los nómadas. Los cazadores eran la caza, estructuras sociales muy esquematizadas, dioses que eran los dioses de la caza y se juntaban alrededor del tótem, que era como la estructura familiar principal. La matriarcal
dirigida por las madres, que eran las que cultivaban y tenían la tierra principalmente, y los hombres estaban supeditados a la caza en menor medida. Y por último, los nómadas, que no estaban en un sitio fijo y se movían alrededor de la tierra para buscar la comida y su ganado. Y el secundario sería ya cuando todas estas últimas culturas se empiezan a juntar, y la caza, la horticultura se empieza a juntar y se crean las ciudades. El capitalismo y también la religión, el arte y las armas se hace más fehaciente en todas estas sociedades. Ya. ¿Qué piensas, Yuval, sobre el difusionismo histórico a lo largo del tiempo pasado? Bueno, señores, creo que deberíamos empezar haciendo una crítica al evolucionismo, un tema que yo creo que es muy interesante y que bajo mi punto de vista el evolucionismo separa rasgos de su contexto y procede a tener en cuenta las culturas pues, como un todo significativo. Bajo mi punto de vista rechazo dos teorías fundamentales del propio evolucionismo. Por una parte el evolucionismo biológico y por otra parte también el paralelismo cultural. No sé qué opinan ustedes sobre este tema. Como bien dices, gran amigo Frank Boas, opino algo similar a tu crítica hacia el evolucionismo. Y creo lo siguiente, en ese aspecto que tocaste de la simplicidad, creo que no puedes hablar del evolucionismo porque es demasiado simple esa teoría. Creo que tienes que llegar a un análisis muy profundo de ese difusionismo histórico para llegar al tema fundamental de lo mismo. Opino que es demasiado simple ese evolucionismo y que requiere un gran análisis, un análisis profundo. Es decir, analizar cada área, cada pequeña área para poder llegar y sacar a la luz lo que sucedió en ese proceso de difusionismo. Comprendo, y yo creo que bajo mi punto de vista el método histórico también es importante porque consiste para mí en estudiar cada cultura específica en su propio contexto histórico. Es decir, para mí es muy importante el método comparativo de las diferentes culturas. Creo que es un punto bastante importante en la antropología que estamos tratando. Como bien decía mi amigo Frank, estoy de acuerdo en ese paralelismo, pero yo le pongo un concepto, una nomenclatura que se puede decir el método comparativo. Es decir, en este método comparativo tú lo que tienes que analizar es el símil entre la cultura contemporánea de los pueblos y su origen, el origen madre de ese conocimiento, es decir, buscar esas comparaciones, esas ligaciones, esos nexos que hay entre la cultura contemporánea y las fuentes de esa cultura contemporánea de los pueblos mediante la comparación, y lo veo correcto, además lo apoyo. Y creo que puede hablarnos de eso mi buen amigo Smith. Pues muy en relación con lo que dijo mi compañero del que soy gran amigo, la cultura de los pueblos antiguos fue surgiendo desde una pequeña cultura en la cual luego se fue expandiendo como si de pequeños círculos hablásemos. Por lo tanto, las culturas aisladas, según fue mejorando las condiciones de vida de esas personas y las comunicaciones,
la cultura se fue expandiendo. A lo largo de los siglos se fue expandiendo y está muy en relación con lo que dicen mis compañeros, nuestros colegas ingleses. ¿Y cómo introduces ese tema de la comparación en tu tema? ¿Cómo introducirías, Padre Smith, ese tema de la comparación? Pues lo mejor sería tratar de derribar el método comparativo en la inspección de los pueblos contemporáneos, conociendo el origen de sus culturas y las modificaciones que han surgido a lo largo de la historia en dicha cultura. También he de decir una cosa importante para mí como sacerdote, que creo que las antiguas culturas, sobre todo las que eran más arcaicas y primarias, están más en relación con Dios y con el conocimiento de santidad que las culturas actuales, que según avanza la ciencia y la cultura, se van desligando de toda esa antigua tradición marcada por las Sagradas Escrituras. Como dice Smith, estoy de acuerdo con lo que comenta, ya que los rasgos socioculturales pienso que fueron descubiertos una sola vez en Egipto y a partir de ahí fueron difundidos al resto del mundo. En verdad, pienso que la perspectiva difusionista hacia la difusión acerca de la evolución ha sido como un puro milagro. Y seguramente algún otro compañero está totalmente de acuerdo con lo que estoy explicando. Yes, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, porque yo pienso que la difusión espontánea, que es la que yo divulgo, está producida principalmente por el azar. Por otra parte, interviene a veces también tanto la intención de los personajes como la obligación que tiene de hacer cierta cosa. El otro tema que a mí me gustaría plantear es que el medio ambiente influye también en la formación de las áreas culturales y lo hace a través de la producción de alimentos. Pues yo he de decir que estoy bastante en desacuerdo con mi amigo Whistler. Yo creo que la importancia del medio ambiente es muy limitada en esta antropología de la que estamos hablando. Yo creo que los factores históricos se sobreponen a los geográficos y son mucho más importantes que lo que tú acabas de mencionar, querido. Desisto en hablar de este tema contigo porque sé que es imposible llegar a un acuerdo. Sin embargo, hay otro tema que mi amigo Grafner de la Escuela de Viena está de acuerdo conmigo. Esto es, lo introduzco, el método cartográfico es imprescindible para establecer la distribución en el... Bien, en este criterio que puedes hablar del tema geográfico, mi gran amigo Whistler, creo que estoy totalmente de acuerdo, y es raro estar de acuerdo contigo en este aspecto, pero sí que estoy de acuerdo en ese sentido que dice Whistler de el sentido geográfico. Es decir, sí creo que en una geografía, utilizando estas pastetas como ejemplo, podemos decir que si coges este criterio y tienes aquí esa fuente madre de conocimiento y de divulgación, y aquí tienes geográficamente situados los otros eslabones de la difusión del conocimiento, sí que puedes seleccionar una serie de relaciones entre ellos. Es decir, si tienes aquí el núcleo, el origen del conocimiento, y luego juntas con esto que se ha divulgado aquí, 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 analizando cada uno de ellos geográficamente, sí que puedes llegar a su núcleo, a su origen del mismo conocimiento que está repartido como metralla entre cada uno de estos. Y puedes llegar a este. En ese sentido yo lo llamo el criterio de englobamiento. Y también menciono el criterio de continuidad, es decir, si hay semejanzas entre el núcleo mismo y los eslabones o las derivadas del mismo núcleo, sí que puedes ver semejanzas que pueden tener una relación geográficamente con ese núcleo mismo, es decir, a mayor semejanza, mayor cercanía del núcleo, a mayor semejanza, mayor cercanía y mayores relaciones. Quiero decir que con anterioridad a Egipto, la tierra había estado habitada por el hombre natural. Con la difusión y la colonización se extendieron variedades de la civilización arcaica original fundada a orillas del Nilo. Como consecuencia de esto, unas culturas primitivas representaron una decadencia, no hay avance desde la condición del hombre natural,
Otras culturas primitivas representan una mezcla del hombre natural y las culturas marginales, y otras culturas primitivas representan mezclas de diferentes variedades de culturas marginales. Quiero decir que la civilización se diluye de modo natural a propagarse a las zonas marginales. Por lo tanto, concluyo que la decadencia ha desempeñado un papel muy importante. Bueno amigos, creo que ya va siendo hora de posponer esta reunión para otro día. Ha sido un placer, de verdad. No sé qué opináis vosotros, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación. Estoy encantado de haber estado con ustedes otro día más aquí, tomando un café y hablando sobre nuestra antropología. Lo mismo puedo decir al respecto, que Dios os bendiga. Me harta la comida cociendo. Espero que me voy contigo a Alemania.